Hola a todos. Ahora que ya resolvimos el problema de maximización de utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, y por otro lado vimos el problema de minimización de gastos sujeto a un nivel de utilidad, podemos descomponer este cambio que se provoca por un aumento, por ejemplo, en el precio de algún tipo de bien. Y esa descomposición la podemos separar entonces en un efecto ingreso y un efecto sustitución, que lo que significa es que en base a la variación de precios relativos voy a disminuir o aumentar el consumo de uno de los bienes. Y por otro lado, con respecto al ingreso, si aumenta el ingreso en términos reales, voy a consumir quizás más o menos del bien, dependiendo del bien que estemos analizando. Y con eso entonces vamos a poder tener un mayor conocimiento sobre esta variación. Y de hecho también vamos a poder ver cuántos tenemos que compensar a las personas o cuánto podemos cobrar por distintas medidas que aplique el Estado. Entonces partamos con un problema típico que ya hemos visto en clases anteriores con una función de utilidad. Tenemos un ingreso, tenemos precios de bienes, digamos que son iguales a uno. El problema, partamos que es maximizar la utilidad sujeto a, entonces, mi presupuesto, que sería precio de X por X, entonces, precio de X por X más precio de Y por Y igual a ingreso. Dejémoslo general para estimar primero las demandas. Para resolver esto, tenemos que la tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios, y de esa manera vamos a tener que Y, que es la utilidad marginal de X, partido en X, que es la utilidad marginal de Y, es igual a precio de X partido en precio de Y. Si separamos acá, nos queda esta relación óptima de consumo, ¿no es cierto? Y eso lo reemplazamos en la restricción presupuestaria para poder obtener entonces la demanda del bien X en primer lugar. Entonces, esto igual al ingreso, se va a precio Y con precio Y, y nos queda 2 precio de X por X, igual a ingreso, entonces X va a ser igual al ingreso partido en 2 precio de X. Y para obtener Y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar esta demanda, arriba la relación óptima de consumo, el precio de X sería con el precio de X, y nos quedaría ingreso partido en 2 veces el precio de Y. Entonces, estas serían las demandas que tiene el individuo para cualquier nivel de precios y para cualquier nivel de ingreso. Así que quedémonos con ese resultado. Entonces, ahí tenemos los primeros datos. Ahora, dado el nivel actual de ingreso y los precios, tenemos que X sería 100 partido en 2 por 1, sería 50, e Y sería lo mismo, 100 partido en 2 por 1, sería 50. Con eso, el nivel de utilidad que se obtiene es de 50 por 50, sería 2500. Y podríamos graficar esta relación. Así que veamos acá cómo sería este gráfico. Así que estamos ahí un poco más lineal. Y no olvidar escribir acá que sería el eje Y y el eje X. Podemos dibujar también nuestra restricción presupuestaria. Tenemos que, si gastamos todo nuestro ingreso en X o Y, con Y podríamos comprar 100 unidades, que sería entonces el ingreso a partir del precio de X, perdón, de Y. Y acá lo mismo, para X sería el ingreso a partir del precio de X. Ahí está nuestra restricción presupuestaria. Y tendríamos que el equilibrio estaría en un punto intermedio con nuestra función de utilidad. Si es que puedo dibujar una curva, bueno, hagámoslo con la mano, ¿no? Sería ahí nuestra función de utilidad. Esperemos 2 segundos. Y ahí sí, entonces tenemos nuestra función de utilidad, que alcanzaría este nivel de 2500 unidades. Y escribámoslo mejor para que se entienda mejor. Entonces, igual a 2500. ¿Qué faltaría? Faltaría también escribir que en este punto, ya sabemos, ¿no es cierto? Pero que la cantidad sería 50 de X y 50 de Y. Así que acá tenemos nuestro punto de equilibrio. Entonces, dado que el ingreso es de 100 y los precios son iguales a 1 para ambos bienes,
y obviamente la función de utilidad que tiene el individuo, esto sería la canasta que maximiza su utilidad. Ahora, podríamos cambiar el precio de X a un precio de X' y digamos que ahora en vez de 1 es 2. Y si es 2, la cantidad de Y se mantiene, ¿no es cierto? Va a seguir siendo 50. Acá tenemos que la demanda de Y no depende del precio de X, pero la cantidad de X sí va a cambiar y ahora sería 100 partido en 2 por 2. Así que en vez de 50 ahora va a ser 25. Así que podemos graficar nuestra nueva restricción presupuestaria antes de ver eso. Y tenemos que ahora sería precio de X por X sería 2X más Y igual a 100. Entonces cuando Y es 0, puedo consumir 50 unidades de X. Así que cambiamos acá el color y tenemos que esto sería nuestra nueva restricción presupuestaria. Si ven, la pendiente cambió por este cambio de la relación de precios. Y el óptimo, entonces sería el punto donde se consumen 50 unidades de Y, se mantiene la cantidad de Y, pero la cantidad de X ahora sería solamente 25. Digámoslo acá con palabras igual, con texto, 25. Esa sería entonces la cantidad dado el nuevo precio que estamos enfrentando. Ahora, ¿cuál es la utilidad máxima que podemos alcanzar? Tendríamos que reemplazar, ¿no es cierto? Y la utilidad 1, en este caso sería ahora 25 unidades de X por 50 de Y. Y veamos cuánto da esta multiplicación. 50 por 25 da 1250. Así que 1250. Entonces se divide a la mitad la utilidad, dada esta variación en los precios. Y podemos dibujar nuevamente nuestra función de utilidad, o curva de indiferencia, mejor dicho. Y ahí estaría entonces nuestra utilidad 1, igual a 1250. Hasta ahora solamente usamos problemas de maximización de utilidad, ¿no es cierto? Pero también podría ser relevante ver cuál es el mínimo gasto con el que podemos llegar a este nivel inicial de utilidad que era de 2500. Entonces, ya no nos estamos preguntando si podemos o no alcanzar esta canasta original, que ahora tiene un gasto diferente. De hecho, ahora el gasto que tendría la canasta inicial sería 50 por 2 más 50 por 1, sería 150. eh, entonces, manteniéndonos en este punto que está acá, pero podríamos llegar a este mismo nivel de utilidad con un nivel menor de gasto. ¿Y dónde va a ser eso? Cuando estemos en un punto, por ejemplo, como este punto de aquí, un punto como este que está aquí, por ejemplo, donde la pendiente es igual a la pendiente anterior. Entonces ahí tenemos ese punto. Está media fea la curva diferencia, pero vamos esto un poquito para acá. Ahí vamos a asumir que está gente en este punto que está acá. Ahí en este punto de ahí. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el punto donde las pendientes son tangentes? Que ahora ya no es el punto original, sino que sería un punto más centrado en el consumo del bien Y. Y en este punto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la condición de tasa marginal igual a relación de precios se mantiene, pero ahora con el nuevo precio. Y además vamos a tener la restricción de que la utilidad tiene que ser igual a la utilidad cero. Entonces, ahora ese es el problema que tenemos que resolver para encontrar el mínimo gasto. Con eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar esta relación que teníamos. Era Y partido en X igual a precio de X partido en precio de Y. Ahora sí voy a reemplazar los valores. Y si reemplazo los valores sería 2 partido en 1, o sea 2. Y con esto voy a tener que Y es igual a 2X. Con eso, ahora reemplazo esto en la función o en la restricción de utilidad que tengo, que es X por Y igual a 1250. Y con esto voy a tener que X por 2X, ahí se reemplaza Y por eso, va a ser igual a 1250. Entonces X cuadrado sería igual a 1250 y X sería la raíz de 1250, que sería entonces 250.
perdón, sería 35, ahí sí, 35,3. Y eso sería entonces la cantidad óptima que debería consumir, dado la nueva relación de precios, para llegar a este nivel de utilidad. Y tenemos que Y era 2 veces X, así que sería 2 por 35,3. 35,3 sería 70,6. Entonces, esta nueva canasta que calculamos tiene una cantidad de X igual a 35,3, y sería entonces el punto verde, y la cantidad de Y debería ser 70,6. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre este punto inicial y este punto que está acá? Si bien la utilidad que se alcanza es la misma, ¿no es cierto? Pero la diferencia es la relación de precios que existe entre X e Y. Ahora, como el precio de X es más caro que el precio de Y, o en términos relativos es más caro que lo que era antes, vamos a consumir más Y que X. De esa manera, la diferencia entre 50 y 35,3 es solamente provocado por esta variación en los precios relativos. Entonces, si vemos la diferencia acá, que sería 35,3 menos 50, va a dar 14,7, y ese 14,7 es el efecto sustitución. Sustitución. ¿Y qué es el efecto sustitución? Es el cambio provocado en la cantidad consumida por la variación relativa de los precios. Ahora, como en términos relativos es más caro X que Y, voy a disminuir mi consumo de X y voy a aumentar mi consumo de Y. Eso sería entonces la diferencia entre el 35,3 y el 50. ¿Sí? La única diferencia es la variación de los precios relativos. Y por otro lado tenemos que además está la diferencia entre este punto que está acá y este punto que está acá, entre el 35,3 y el 25. Y esa diferencia, si bien tienen los mismos precios relativos, pero la diferencia sería que el ingreso es diferente. Si vemos, el primer punto tiene un ingreso menor que el segundo, acá el de la izquierda tiene un ingreso menor que el de la derecha, y la única diferencia entre ambos es la variación de el ingreso. Entonces, si calculamos 25 menos 35,3, eso daría menos 10,3, y ese menos 10,3 sería el efecto renta. Como ahora en términos reales tengo un ingreso menor, ahora puedo comprar menos unidades del bien X, voy a disminuir mi consumo de X en 10,3 unidades. Así que ahí tenemos que ese sería el efecto renta y el efecto sustitución de esta variación en precio. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría ver cuál es el mínimo gasto, y nos quedó pendiente del caso anterior. Y tenemos que ahora estamos consumiendo 35,3 en este segundo punto, el precio es de 2, y tenemos que estamos consumiendo 70,6 unidades de Y. Entonces, el mínimo gasto sería 70,6 más 70,6. El mínimo gasto sería de 141,2. Y 100 es menor que 150. Entonces, para llegar al mismo nivel que teníamos inicialmente de utilidad, no sería necesario aumentar nuestro ingreso en 50 unidades como tenemos acá. Teníamos que pasar de 100 a 150 para mantener la canasta original, sino que solamente tendríamos que aumentar nuestro ingreso en 41,2 unidades. Y eso significa que el Estado, por ejemplo, si coloca algún tipo de impuesto y hace que disminuya el consumo de bienes de una persona, no es necesario que transfiera, por ejemplo, 50 unidades monetarias, sino que podría transferir solamente 41,2, y de esa manera el individuo va a llegar al mismo nivel de utilidad. Entonces, con estos problemas tenemos maximización de utilidad ante cambios en los precios de algunos bienes, y después buscamos llegar al mínimo gasto con el que podemos volver a el nivel de utilidad inicial. Y con eso podemos entonces cuantificar cuánto debería ser la transferencia del Estado, por ejemplo, para llegar al nivel base de utilidad antes del efecto. Y este efecto entonces también lo podemos separar en efecto sustitución, la variación de consumo por el cambio relativo de los precios, y el efecto renta, que sería la variación de consumo solamente por la variación de el ingreso que tiene el individuo.